Bueno, hola, buenas tardes. Hoy los viajes a la luz nos acompaña nuestra compañera Mar Rodríguez y sus hijos Henry y William. Ellos trascendieron ya están en el mundo espiritual, solo se adelantaron o se mudaron de, de código postal, ¿verdad? El Así es. código postal que todos quisiéramos pues algún día ya estar allá. Eh, Ella nos va a acompañar desde una manera muy amorosa. Sus hijos, tanto Henry como William, trascendieron, desencarnaron, y ella de una forma muy amorosa y con su sonrisa nos va a hablar cómo ella ha llevado este proceso y cómo ha honrado a sus hijos desde el amor. También, pues yo déjenme decirles que yo a ella la sigo en redes sociales y es una madre que irradia paz, irradia fortaleza. Em, y pues te doy la palabra, Mar, y a cada una de ustedes, compañeras, sírvanse y siéntanse en la confianza de que si tienen alguna sugerencia, algún compartir o cómo se sientan, pues siéntanse en la confianza de abrir micrófono. También a todos los que nos escuchan, nosotros somos un grupo que hacemos meditaciones guiadas para llegar a conectar con sus seres trascendidos, guías o lo que nos quiera mostrar el mundo espiritual. Este servicio lo hacemos sin ningún costo, lunes y miércoles. Y los martes pues tenemos el grupo de apoyo. Mi querida Mar, te doy la palabra. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a todas y bueno, mucho gusto. Soy Mar Rodríguez. También soy mexicana del estado de Tabasco, pero vivo en España. Y como bien decía Raquel, soy una madre en duelo también. Mis dos hijos ya trascendieron. Mi hijo mayor Henry trascendió el 18 de agosto del 2015. En 2 meses va a cumplir 11 años que emprendió su vuelo. Y mi hijo William, el 3 de junio del 2025, lamentablemente por decisión de otra persona, Henry fue en un accidente. Y bueno, ha sido para mí un capítulo de mi vida muy doloroso porque, como decía hace rato en la charla que teníamos al principio, antes de iniciar, que las madres nos preparamos para todo en la vida, para educar a nuestros hijos, para dar a luz, para amamantar, nos preparamos para enseñarles valores, una buena educación, pero nunca nos preparamos para despedirlos o para enfrentarnos a la muerte, porque es en lo que menos pensamos las madres. Siempre creemos erróneamente que somos los padres los que partiremos primero de este mundo y que nuestros hijos nos verán partir después de que los hayamos dejado establecidos con una familia, formados como seres humanos, pero lamentablemente no es así, ni hay una ley de la vida donde diga que tiene que ser así. Para mí, perder a mi hijo Henry hace casi 11 años fue un golpe muy fuerte porque de un día para otro sucede el accidente, algo que nadie se espera vivir, ¿verdad? Fue un shock brutal para mí, muy doloroso, y me enfrenté a muchas cosas, tanto a críticas familiares, porque de repente el entorno social o la familia no te ayuda. Y muchas veces en esa intención de querer ayudarte, terminan dañándote más. A mí me dañaron muchísimo cuando me acerqué a una persona, porque como madre primeriza en duelo, pues desconoces totalmente a qué te vas a enfrentar. No sabes qué color, ni qué sabor, ni qué densidad tiene el duelo,
no sabes cuáles son las emociones, no conoces qué tan fuerte es el golpe en el pecho, la oquedad que te queda. Y me acerqué a una persona muy cercana en mi familia para decirle que tenía sentimientos de culpa, algo que nos pasa a todas. Y me dolió muchísimo cuando me dijeron, tú no tienes sentimientos de culpa, lo que tú tienes es un gran cargo de conciencia. Y me lo creí. Me lo creí y fue un golpe mortal para mí, porque eso me orilló a que cayera en una depresión profunda, terrible, que casi me cuesta la vida. Les comparto que después de eso, a los 3 o 4 días de Henry haber trascendido, empecé a tener muchísimo miedo, el miedo a lo desconocido, ese miedo que no sabemos a ciencia cierta describir con palabras, pero creo que todas hemos experimentado ese miedo. Yo me sentía observada, a todos lados a donde yo fuera, yo sentía que alguien me estaba observando constantemente y eso me daba muchísimo miedo. Recuerdo que en una ocasión cruzaba de casa de mi madre a casa de mi hijo y escasos 15 metros nos separan una vivienda de la otra y no pude avanzar porque empecé a sentir que estaba siendo observada y que no podía dar pasos porque me sentía vigilada por alguien. Estuve así durante varios días y una noche me fui a acostar y me quedé mirando al techo y yo tengo la costumbre de dormir tapada de pies a cabeza y quizá me dormí como una hora y después de una hora me desperté porque sentí que alguien se había sentado en la orilla de la cama a la altura de mis pies. Entonces, en ese momento mi corazón empezó a latir con más fuerza y en mi desesperación pensé, Henry, ¿eres tú? ¿Estás aquí? Pero a la vez decía mi mente, es que si fuera Henry, no tienes por qué tener ese miedo, no tendrías por qué tener ese miedo que tienes. Y sí, lo analicé y dije, si hubiese sido mi hijo, yo hubiese tenido el valor de destaparme y de ver que él estaba ahí, pero eh, entendí que lo que me estaba sucediendo no era algo bueno, que lo que había pasado no era algo bueno, todo lo que estaba viviendo relacionado con el miedo también tenía que ver con lo mismo. Eh, el error más grande también que yo cometí fue aislarme de todas las personas, encerrarme en mi habitación por casi 3, 4 meses. Me alejé de todo el mundo, me olvidé que tenía otro hijo, olvidé por completo que mi hijo William también estaba sufriendo, que me necesitaba y yo no estaba siendo una madre presente. Solo contaba mi dolor, me volví en ese caso egoísta porque a mí me dolía la muerte de mi hijo y a mi hijo le dolía ver a su madre en ese estado, pero también le dolía haber perdido a su hermano y a él nadie lo estaba abrazando, nadie lo estaba acompañando, nadie lo escuchaba. Él se mostraba fuerte. Recuerdo que William no pudo derramar ni una sola lágrima por su hermano y no la había derramado hasta ese día por hacerme fuerte a mí. Después empecé a tener unos sueños también muy extraños. Recuerdo que la primera vez soñé que estaba en un local, yo tenía un negocio de jugos y estaba con unas personas que yo conocía que eran mis clientes y ellos rodeaban la mesa donde yo estaba pues pidiéndole a Dios para que yo saliera de esa situación y me fortaleciera y sentí en el sueño una presencia fría detrás de mí que me tomó de esta parte, me tiró sobre la mesa, quedando mi cabeza de lado, y escuché una voz fría, oscura, que decía, si yo lo permito. Tuve otro sueño donde me vi en el cementerio el día que habíamos dejado a mi hijo ahí y a lo lejos vi una sombra también que me observaba, a una persona que me observaba
ese personaje jamás le pude ver el rostro. Era un personaje oscuro y lo seguí teniendo, ese tipo de sueños por muchos días, pero jamás pude ver la cara de ese personaje hasta que una noche, en unos de mis días pues más oscuros, yo ya estaba en depresión, yo no comía, no me bañaba, no hablaba con nadie, dormía todo el día, dormía toda la noche, me encerré completamente en mi habitación y intenté alguna vez atentar contra mi vida y desperté una noche a las 2 de la madrugada porque tenía muchas ganas de llorar, empecé a llorar y a reclamarle a Dios el por qué estaba yo viviendo esto, por qué me había hecho pasar por ese momento en el que estaba, en el que me encontraba. Y me quedé mirando hacia el techo de la habitación y de repente mi cuerpo empezó a generar un calor muy fuerte que me quemaba desde los pies hasta la cabeza. Empecé a temblar sin control y de repente empecé a elevarme hacia el techo de la habitación. Sentí como una fuerza muy poderosa me sujetaba y me llevaba hasta el techo, pero a la vez sentía otra fuerza que me sujetaba para regresarme a la cama. Estuve elevándome alrededor de 4 veces y en una de esas ocasiones volteé a ver y vi mi cuerpo inerte sobre la cama. Tuve muchísimo miedo, le pedía a Dios que por favor me ayudara, que no me abandonara porque no sabía qué era lo que estaba sucediendo, pero sentía que mi cuerpo se estaba separando de este mundo. Cuando me regresaron de nuevo, sentí cómo me sujetaron fuertemente sobre la cama y me abrazaron para evitar que me siguiera elevando. Las energías que yo sentía en esa habitación era como dos fuerzas, una fuerza buena y una fuerza mala que tenían una lucha muy fuerte por mi alma. Cuando me fui tranquilizando, me fue pasando el calor, dejé de temblar, escuché en la calle 3 quejidos horribles, 3 quejidos que nunca se me van a olvidar porque me dio un escalofrío tan feo el escuchar como un lamento frío, un lamento espeluznante que lo recuerdo y todavía me pasa escalofrío recordar esa experiencia. A los pocos días me visita una persona en casa, una amiga con una persona y me dice, acabas de pasar por esto y por esto. Y yo me quedé sorprendida como sabía lo que me estaba sucediendo. Y me dijo, mira, tengo un mensaje para ti. Tienes que estar tranquila porque tu hijo está en un lugar de paz, en un lugar de amor. Y si tú sigues en ese estado en el que estás, entonces no volverás a ver a tu hijo porque tu alma está en peligro. Aquella experiencia que yo tuve me hizo reaccionar, el saber que me estaba dejando morir y que no estaba luchando no solo por mí, sino también por mi hijo que estaba sufriendo, hasta que mi hijo se acercó para decirme que pensaba irse de la casa porque se había dado cuenta que a mí solo me importaba Henry, que había dejado de importarme él, que como madre, pues para él ya no existía y que le daba tristeza ver que su madre también se estaba muriendo y se estaba dejando ir poco a poco y que él necesitaba también a su madre, que necesitaba a la madre que Henry había tenido, que él anhelaba volver a tener a esa madre que ellos habían conocido juntos. Y bueno, empezar mi proceso de reconstrucción y de sanación no fue fácil. Me llevó 7 años a mí poder aceptar lo que me había pasado. Me levanté, sí, me levanté para seguir adelante por William. Decidí aferrarme a mi hijo, decidí seguir adelante por él a pesar del dolor que traía encima y me refugié en mi hijo.
fortalecí la relación con mi hijo y me prometí que a pesar de lo que yo sufría, me prometí que trataría de darle a William la mejor vida, una madre presente que siempre estuviera sonriente para él, que fuera su apoyo, que mi hijo sintiera esa confianza de acercarse nuevamente a mí para seguir adelante juntos. Entonces creamos un lazo muy grande, muy importante. Nos convertimos más que en madre e hijo, fuimos amigos. William fue mi cómplice, William fue mi confidente y fue la persona que me ayudó, aparte de Dios, a salir de ese momento en el que me encontraba. Después de 7 años, por fin, una noche, 14 de octubre del 2021 más o menos, o 2020 por ahí, decidí escribirle una carta a Henry porque yo conservaba todas las fotos de Henry en un mueble porque a mí me hacía mucho bien llegar a casa y ver a mi hijo, hablar con mi hijo, pero llegó un punto de mi vida donde ver las fotos ya no me hacía bien, me causaban nuevamente un dolor muy grande que me deprimía y tenía miedo de volver a caer en la depresión. Así que un día antes de su cumpleaños decidí escribirle una carta, hablé con él toda la noche, le pedí perdón porque había decidido guardar todas sus fotos, le dije que lo hacía porque ya no me estaba haciendo bien mirarlo ahí y que tampoco le hacía bien a él, porque yo sabía que al no estar tranquila yo, él tampoco lo estaba, pero que lo amaba más que a mi vida, que él sabía cuánto lo había amado y que lo iba a amar toda mi vida. Al día siguiente até la carta a un globo y la dejé elevarse y perderse en el horizonte. Para mí fue una liberación muy grande haber hecho ese ejercicio, haber hablado con mi hijo prácticamente toda la noche. Me hizo al día siguiente despertarme con una paz que hacía muchos años que yo no tenía. Empezamos a tener una vida vamos a decir, de bonanza, mi hijo y yo. La vida nos empezó a sonreír en todos nuestros aspectos, a él, a mí. Eh, Conocí a mi esposo en un viaje y no sabía que Dios me estaba preparando con un compañero para enfrentar este nuevo dolor, no sola, sino acompañada de él. Y bueno, me caso con él, con el permiso de William, porque William había formado ya su familia y estaba bien y, y yo ya había cumplido como madre en ese aspecto y me sentía tranquila. Jamás pensé que el año 2025 sería nuevamente el año en el que me tocaría enfrentarme nuevamente al monstruo del dolor. Fue para mí un golpe terrible, un golpe mortal prácticamente. Yo sentía que no iba a sobrevivir a este nuevo golpe. Y aparte porque siempre le decía yo a William que se cuidara mucho, porque cuando ya perdiste un hijo te queda ese miedo de que puedas volver a perder otro hijo. Yo me volví una madre sobreprotectora con William, pero no sobreprotectora para mal, sino sobreprotectora en amor para que mi hijo estuviera bien. Y le decía constantemente, me da miedo que te llegue a suceder algo porque no sé si voy a ser capaz de soportarlo. Y él siempre me decía, mamá, tranquila, no pasa nada, todo está bien. Y el 2025 fue nuevamente el año en el que la vida me volvió a sorprender. El 2 de junio del año pasado estaba yo aquí en casa. A las 11 de la noche sentí un fuerte golpe en el pecho y como
de la partida de Henry me habían quedado ataques de ansiedad. Pensé en ese momento que se trataba de un ataque de ansiedad y dije, bueno, me voy a ir a la habitación, mi esposo está allí, cualquier cosa, pues él me auxilia. Pero me sentí tan extraña que me acosté y no podía dormir y me forcé a dormirme. Al siguiente día, cuando me desperté a las 7 de la mañana, sentía una sensación rara que no sabes cómo explicar con palabras, solamente ustedes me entienden, ¿no? Es esa sensación de vacío, de angustia. Y a las 12 del día me hablan para darme la noticia que mi hijo había muerto. Yo sentí que me iba a morir, sentí que no iba a poder continuar viviendo porque era todo lo que tenía. Mis hijos eran todo lo que yo tenía, era mi mundo. William era, les repito, era más que mi hijo, se había convertido en mi compañero, en mi confidente, en mi cómplice de muchas aventuras que vivimos juntos como madre e hijo. Y enfrentarme nuevamente a este dolor para mí suponía que pues no iba a poder seguir adelante. Y bueno, los días posteriores a la partida de él fueron muy difíciles. Eh, Hace unos 8 meses aproximadamente empecé a sufrir ataques de pánico, ansiedad muy fuerte. El último ataque de pánico me sorprendió en la calle y tuve ganas de atravesarme en la calle y dejar que un coche me pasara por encima porque estaba desesperada. Llegó un momento en el que me sentía agotada físicamente, emocionalmente, y ya no quería seguir cargando ese peso del dolor, ya estaba harta. Eh, Me planteé dos cosas, tengo dos opciones, dejarme caer o seguir adelante. Pero no quería dejarme caer porque yo ya sabía a lo que me enfrentaba. Yo ya sabía cómo era este monstruo y no quería volver a estar en esa posición. No quería volver a caer en depresión, no quería volver a pasar por lo mismo. Y tenía una cosa muy clara, quería seguir adelante, quería seguir viviendo, pero no encontraba la manera de hacerlo. No sabía cómo, por dónde empezar, porque sentía que mi vida estaba rota, hecha pedazos y que no encontraba las piezas de mí misma por ningún lado para poder armarme. Así que en mi desesperación, un día le pedí a Dios que por favor me ayudara porque yo sola no iba a poder con esto, que sentía que estaba llegando a mi límite y le pedí que por favor me sostuviera muchísimo porque si no lo hacía, tal vez podría hacer algo en contra de mí misma. Tenía miedo de atentar porque el pensamiento cuando estamos en duelo es tan traicionero, somos tan vulnerables que nuestra mente nos juega en contra muchas veces y nos hace pensar que la salida más fácil es acabar con nuestras vidas para dejar de sufrir tanto dolor. Así que yo no sé si ustedes creen en Dios, yo creo mucho en Dios, no sé cuántas crean, yo creo muchísimo en Dios y tuve una experiencia divina con Él. Aparte de la primera vez en esta ocasión, me fui a la iglesia una mañana porque sentía que no podía más. Llegué a la iglesia y empecé a pedirle, a llorar con, con las palabras que me salían desde lo más profundo de mi alma. Y estando allí en la iglesia, sentí que de la espalda se me caía una losa muy pesada. Sentí que el pecho se me abría y que me salía todo el dolor que yo tenía contenido. Sentí que alguien me abrazó y me susurró al oído que yo no estaba sola. Cuando salí de ese lugar, salí siendo una persona diferente, con una paz indescriptible.
Mi esposo pasó por mí y me dijo, ¿qué tienes? Te veo diferente, sonríes diferente. Y le dije, ¿sabes una cosa? Le digo, tengo unas ganas inmensas de llorar, pero esa sensación de llorar no es de dolor, es como de un gozo que no puedo explicar, una paz que traigo que no puedo explicar. Pensé que aquella sensación sería momentánea, que enseguida desaparecería, pero no, se fue quedando y al día de hoy les puedo decir que soy una mujer que hoy puedo hablar de mis hijos con mucha alegría, soy una mujer fortalecida. Acepté primero que la vida tiene un ciclo y que tarde o temprano todos vamos a partir de este mundo, unos antes, otros después, que la muerte es un proceso natural de la vida, que no hay una ley que diga primero tú, después tú, no. Simplemente todos venimos a este mundo a cumplir una misión. Mi misión ya la cumplí, que fue la de formar dos seres humanos maravillosos, que fueron mis hijos, la de prepararlos para enfrentarse a la vida y agradecer a Dios los años que me los prestó, hayan sido pocos o hayan sido muchos, agradecer. Hice del agradecimiento un hábito de todos los días, agradecer desde la mañana. Lo primero que hago es agradecer por el nuevo día que Dios me está regalando, por la oportunidad de poder ver el universo, por la oportunidad de sentir mis manos, mi cuerpo moverse, por el sueño que me dio, por reparar mis energías y agradecer por todo lo que me da durante todo el día. Agradezco por la mañana, agradezco por la noche y también aprendí a perdonar al asesino de mi hijo. Muchas personas me dicen, es que creo que no voy a poder. Claro que se puede. Hay que tener voluntad para querer hacer cambios en nosotras. Perdonar para mí fue un acto de amor hacia mí, no hacia aquella persona, porque lo único que esa persona me provoca es una compasión, porque pienso que el alma de esta persona debe estar tan vacía, debe ser un ser tan mezquino que fue capaz de llegar a cometer un crimen en contra de un chico que a él no le hacía nada. Simple y sencillamente William eh, quiso apoyar a su amigo, salvar la vida de su amigo y en esa buena voluntad él fue agredido y él fue quien le tocó perder la vida. El otro chico también lamentablemente perdió la vida, pero me di a la tarea de que tenía que perdonar porque ya bastante traía yo con mi dolor, ya era una carga tan pesada como para cargar también con ese sentimiento de odio dentro de mí. Y cuando me dicen, es que no creo poder perdonar, pues es que si yo sigo alimentando el odio dentro de mí, es como si yo me tomara un vaso de veneno esperando a que le haga efecto a la otra persona. Y a la otra persona jamás le va a hacer efecto. A quien le va a amargar el alma, a quien le va a llenar de resentimiento su vida, pues va a ser a mí. Entonces decido perdonar a esta persona y ha sido también para mí liberador y sanador. Fortalecerme cada día viviendo un día a la vez y no predisponerme a las fechas importantes. Es decir, ahora que llegó el aniversario, el primer aniversario de William, estuve 2 días con muchos sentimientos encontrados y me permití llorar porque soy una madre rota que va a estar rota toda la vida. Y curiosamente, el día 3 que fue su aniversario, ese día me sentí tan tranquila que lo primero que hice fue agradecerle a Dios por este dolor que me ha permitido sentir, porque este dolor me va a acompañar toda la vida, nos va a acompañar toda la vida. Es un dolor que nos va a recordar que somos madres, que dimos vida y que un día también nos rompió. Pero con el tiempo también aprendemos a gestionar este dolor, a controlarlo. Yo
decidí un día que el dolor tenía que hacer un pacto con él, un trato con él. Y dije, bueno, entiendo que llegaste para quedarte, que nunca te vas a ir de mi vida, pero ahora soy yo quien decide qué es lo que vas a hacer conmigo. Te vas a quedar en algún lugarcito de mi corazón, en algún lugar de mi cuerpo. Y yo decido qué tanto de daño quiero que me sigas provocando. ¿Hasta dónde voy a permitir que sigas manejando mis emociones? Ahora seré yo quien decida. ¿Te quedas aquí? Y te daré permiso de salir de vez en cuando, claro que sí, para recordarme que un día me rompí, para recordarme que sigo siendo madre, porque para mí mis hijos no murieron. Mis hijos simplemente, como le decía a Raquel, cambiaron de domicilio, se adelantaron a preparar un lugar para su madre y yo sigo hablando con ellos, yo sigo dedicándoles mi día. Hoy fue un día donde decidí, me dio por escuchar la música que ellos escuchaban y bailé sus canciones, las tarareé y pensé, seguramente me están mirando y se están riendo de esta madre loca que siguen teniendo. Y bueno, no ha sido fácil, pero como les decía, enfrentarme nuevamente a este dolor me daba dos opciones y me permití vivir durante algunos meses esas emociones hasta que un día dije, yo no quiero más seguir cargando con este peso del dolor porque hay una vida que es mi vida, el mundo sigue girando y yo no me puedo quedar estancada, no me quiero quedar anclada en el dolor. Yo necesito seguir viviendo para honrar la memoria de mis hijos. ¿Qué mejor manera que seguir viviendo hasta el día que yo tenga que partir de este mundo y encontrarme con ellos? Mientras tanto, voy a ser aquella madre que ellos conocieron, que sigan viendo que su madre sigue sonriendo, que su madre sigue viviendo la vida, que no se ha apagado a pesar del dolor. Como les dije, el dolor siempre lo vamos a traer a cuesta, pero depende también qué tanto quieres que ese dolor te controle. Tomo agua. Si alguna tiene alguna pregunta. Gracias, Mar. Nos resumiste pues todo en pocas palabras, ¿verdad? Eh, yo de mi parte, pues la aceptación, acerca de la aceptación, quisiera que nos hablaras un poquito, cómo tú aceptaste, pues sí, la trascendencia de tus dos hijos. Yo soy mamá de tres hijos y ahorita lo que tú dijiste, nos enfocamos tanto en el dolor. Por ejemplo, yo, pues, siendo una mamá rota, en mi día a día solo pensando en Miguelito, ¿verdad? Que mi hijo, pues no quisiera decir que yo quisiera haberlo visto realizado no como los otros jóvenes, ¿no? Sino que tú los quieres ver en el día a día, ¿no? Que te hablen, que un mensajito, ¿verdad? Pero ahorita tú lo que dijiste, siento que nosotras como madres que todavía tenemos hijos acá encarnados, ellos también nos necesitan. De verdad que qué bueno que te cayó el 20 a ti, porque después de que trascendió tu primer hijo, te diste a la tarea también de ayudar también a tu otro hijo, que también tenía ese dolor tan grande, que había perdido un hermano, ¿verdad? Que bueno, que no los perdemos, ¿verdad? Simplemente se mudaron a otro lugarcito. Entonces, nosotros, ¿cuándo nos damos a la tarea? Nosotros como mamás, aquí hay mamás que pues solo tienen un hijo o tienen más hijos, pero nos enfocamos tanto en ese dolor que no nos damos cuenta que la vida es estamos de un hilo, que no Así es. tenemos el control de absolutamente nada y no sabemos quién va a ser el siguiente, ¿verdad? Pero nosotros en nuestro dolor, ¿qué decimos? Solamente me enfoco en mi dolor y en mi hijo que está trascendido. Me impacta lo que nos dijiste con lo que tu primer hijo, la experiencia que tuviste, cómo te dijeron para mí esos seres de luz.
que tu hijo estaba muy bien, pero que tú tenías que trabajar en eso. Este, pues, Mar, te sigo dando la palabra, y si alguna de ustedes, chicas, tiene algo que preguntar o compartir con nuestra compañera o con cada una de nosotros, sabe que cada una de nosotros recibimos algo y con algo nos quedamos, chicas. Siéntanse la confianza de abrir su micrófono, y si no, pues te doy la palabra, Mar. Claro, gracias. Bueno, algo que a mí me ayudó muchísimo fue escribir y la lectura. Empecé a leer muchos libros y buscaba un libro donde pudiera encontrar experiencias de otras madres, que yo pudiera identificar mi dolor con el de ellas. Pero en esa búsqueda no encontré nada de eso y yo empecé a escribir por Henry como forma de sacar lo que yo sentía. Lo fui haciendo y después de un tiempo dejé de hacerlo. Lo retomé hace como 4 años y lo volví a pausar, y después de la partida de William volví a retomar el escribir porque ahora tenía que escribir por mis 2 hijos, algo que jamás pensé que iba a hacer, y la escritura y la lectura para mí también fueron grandes aliados. Empecé a leer libros de trascendencia, de SM, de experiencias cercanas a la muerte, porque es verdad que cuando nuestros hijos cambian de domicilio, hay mucha gente cruel allá afuera que te dice cosas que no deberían decirle a una madre en duelo. En una ocasión a mí me dijeron, ¿para qué vas al cementerio que ahí no hay nada? Eso me dolió profundamente y le respondí a esa persona, mira, voy al cementerio porque ese es el último lugar en donde yo dejé a mi hijo. Y ahí solo están sus restos, su alma no. Este lugar a mí me conecta con él porque fue su última morada. Y yo creo que nadie tiene el derecho a decirte en qué creer y en qué no creer. Cree en lo que a ti te sienta bien, en lo que a ti te haga bien. Hace días me respondió también una persona diciéndome, ay, pues lo siento mucho, pero los muertos muertos están y no sienten nada. Y yo dije, qué coraje me da con esta gente, de verdad. No le quise responder porque después de las experiencias que yo he tenido espirituales, después de los testimonios que he escuchado de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, a mí no me queda la mayor duda, la menor duda, perdón, no me queda la menor duda de que nuestros hijos en el lugar en el que están son felices, en ese lugar que está lleno de paz, lleno de amor, y que quizá no los voy a volver a ver en un cuerpo físico, pero los voy a volver a ver en un cuerpo espiritual, que eso me va a permitir a mí abrazarlos de manera diferente. Y los abrazo de esa manera también. Hoy mis hijos no están físicamente, pero en esencia siguen viviendo en mí, en todo lo que yo hago. ¿Cómo llegué yo a la aceptación? Bueno, después de aquella experiencia en la que me planteé que tenía 2 opciones, quedarme en el dolor y dejarme abatir por él, o seguir adelante y luchar por él. Eh, una noche, bueno, dije, Dios mío, hay cosas que yo ahora no comprendo y ya no te voy a cuestionar, no te voy a preguntar el por qué. Mejor voy a pensar para qué vinieron mis hijos a este mundo. Y entendí que mis hijos vinieron a este mundo para darme la oportunidad de ser madre, algo que no todas las mujeres tienen ese privilegio. Me vinieron a enseñar, no a enseñar con su partida, a enseñar durante su vida. Nuestros hijos han sido nuestros mejores maestros, ellos nos enseñaron el amor verdadero a través de ellos, y
nos enseñaron a ser padres y de alguna manera también nos enseñaron que teníamos que prepararnos y enfrentarnos después de que ellos partieran de este mundo, cómo seguir llevando la vida. A veces decimos, me siento muerta en vida. Sí, porque se apagan tus emociones, dejas de sonreír, sientes que la vida ya no es la misma y uno prácticamente se siente muerta en vida, pero la realidad es que sigues viviendo, sigues caminando, sigues respirando. Entonces yo dije, yo tengo que aprender a vivir con esto, que va a ser toda la vida. Tengo que enseñarle al dolor que no es él el quien me va a controlar. Mi dolor no puede ser más grande que el amor que yo siento por mis hijos. El amor que yo siento por mis hijos debe ser mucho más inmenso para yo levantarme. Aceptar primero que la vida es un ciclo, es lo primero que uno debe aceptar. Aceptar que todos estamos aquí de paso, que todos venimos por algo, a cumplir algo. Mis hijos cumplieron ya su misión y yo cumplí en vida la misión con ellos. Aceptar que hay cosas, como decías tú hace rato, Raquel, hay cosas que yo no puedo controlar. Hay cosas que no están en mis manos, que yo no puedo decidir y que yo no puedo manejar. Aceptar que no soy la única madre que ha perdido un hijo o dos hijos, que hay madres que también han perdido tres hijos y que esto viene prácticamente desde la fundación del mundo y que todos los días hay una mamita viendo a su hijo partir. Todos los días hay una nueva mamá en duelo. Lo primero fue eso para mí, aceptar que la vida es un ciclo. Lo segundo fue aprender a amar a mis hijos en la ausencia, dejar que el dolor saliera y que lo convirtiera yo en amor. Aprender también a ver a mis hijos a través de un atardecer, a través de un amanecer, a través de la sonrisa de un niño y sobre todo eh, creció en mí ese amor por servir a los demás, el poder hacer algo por alguien. Eso también me alimentaba muchísimo el alma, me reconfortaba y sentía que también me reconstruía muchísimo. Pero fue para mí sanador el haber fortalecido mi fe con Dios y haberle dicho un día, tú me lo diste, yo te lo entrego nuevamente. Gracias por habérmelo dado 22 años a Henry, gracias por habérmelo dado 29 años a William, que viví con ellos los momentos más hermosos de mi vida, que me hicieron un ser diferente y que a partir de que ellos también partieron hacia su nuevo hogar, que es el hogar al que siempre pertenecieron, soy otra persona. Sé que el dolor me va a acompañar, como les digo, toda la vida, nos va a acompañar y que somos otras personas, que el dolor no me cambie para mal, fue lo que le pedí a Dios, que me cambie para bien, porque yo no quiero seguir enojada con la vida, no quiero seguir peleada con Dios, no quiero seguir enfrentándome con Él cada día, sino quiero vivir en paz, quiero vivir en armonía. Y eso solamente lo podía conseguir a través de la comunión con Él. Este camino que nos ha tocado recorrer, o esta senda que nos ha tocado recorrer, qué bueno que existen estos grupos para recorrerlo juntas, porque sin darnos cuenta, eh, al escuchar el testimonio de una mamita que está rota, nace en ti esas palabras de aliento que le vas diciendo y de repente empiezan a fluir en ti tus mejores intenciones y sin darte cuenta estás ayudando a sanar una madre y esa madre también te está ayudando a sanar a ti. Pero les decía, aceptar sobre todo que la vida
que la muerte es parte de la vida, es algo fundamental en este proceso. Si nos negamos a aceptarlo, vamos a seguir anclados en el dolor, vamos a seguir sufriendo y sobre todo vamos a seguir alimentando amargura en el alma, y es algo que tampoco merecemos cargar, porque ya cargamos bastante con el peso del dolor como para seguir también cargando más cosas a cuestas que no nos alimentan en nada. Siempre rodearnos de personas que nos aporten algo positivo a nuestra vida, no personas que nos digan, ya no llores a tu hijo, déjalo descansar, déjalo en paz, déjalo ir. Eso me causa mucha, no sé, una sensación de que como que que lo deje ir si mi hijo no lo tengo atado a ningún lado, no lo tengo amarrado en ningún lado. Mi hijo está en otro plano. Mi hijo de forma espiritual sigue presente en esencia, y simplemente, como dirías tú, cambiaron de código postal, pero siguen estando presente en todas las acciones que yo hago, en cada acto de amor que doy, que recibo, en mi día a día, en mi servicio hacia los demás. Sé que esa es una manera también de honrar la memoria de ellos, y sobre todo el querer nosotros avanzar, el querer no seguir flagelándonos con el dolor, porque algo que no nos deja avanzar también en el duelo es que regularmente traemos a incubar en nuestro dolor historias de nuestro pasado, algunas experiencias o traumas que nos tocaron vivir de niñas o de adolescentes, o quizá algo que nos pasó antes de ser madres, y traemos todo eso hacia nuestro dolor, lo incubamos y lo hacemos más grande, y entonces tendemos a victimizarnos. Ay, es que yo sufrí esto, pasé por esto, no es justo, ¿por qué la vida me paga con esto si ya sufrí demasiado? Y ese también es un error tremendo, porque si no soltamos lo que traemos arrastrando, nos va a ser muy difícil poder avanzar en nuestro duelo, poder sanar, porque siempre vamos a estar relacionando todo y vamos a seguir victimizándonos. Entonces, eh, la realidad es que a veces la vida es tan cruel, sentimos que es tan cruel, pero es que esto es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. La muerte, repito, es un proceso natural, y mientras no aceptemos que es parte de, no vamos a poder soltar, no vamos a poder avanzar. Y créanme que cuando empezamos a aceptar, empiezas a liberar, empiezas a sanar y empiezas a ver la vida de otro color. Yo no les voy a negar, yo a veces siento melancolía, siento nostalgia, porque tengo ganas de abrazar a mis hijos, claro que sí, tengo ganas de escuchar su voz, tengo ganas de escuchar sus risas, pero cuando me llegan esos momentos así, solamente puedo agradecer y decir, si no fuera por estos momentos, creo que dejaría de ser un ser humano sensible, y me recuerda que mis hijos fueron parte de esta vida, que fueron felices y que yo también estuve ahí con ellos, presente en cada uno de sus logros, aunque muchas veces decimos, me duele tanto porque se quedaron sueños por cumplir, metas por cumplir, pero la realidad también es que todos tenemos un tiempo marcado en nuestra vida. Eh, no te vas a ir antes ni te vas a ir cuando tú decidas. Desde antes de nacer ya sabemos cuáles serán los años que nosotros vamos a vivir, y nuestros hijos pues también ya traían ese destino marcado, sus años que les iba a tocar estar en esta vida. Ojalá, ¿verdad?, hubiésemos podido llegar a 100 años y que ellos hubiesen estado ahí con nosotros para despedirnos, pero no funciona así. Aún así, lo importante es agradecer. Me decía
hace días una madre, ¿agradecer qué? Agradecer la vida, el privilegio de haber sido madre, agradecer el haberlos tenido, agradecer el haber conocido el amor más sincero que se puede conocer en la vida, que es el que se conoce a través de los hijos, esa sensación que ves, que sientes cuando ves por primera vez el rostro de tus hijos, que los amas desde antes de nacer sin conocer su rostro. Ese es el verdadero amor, el que vale la pena. Y te quedas con eso. Yo me quedé con unas palabras de William que me llenan de mucha satisfacción. Unos días antes de que él trascendiera, le pedí perdón y le dije, a lo mejor como madre he fallado porque no hay un manual que me diga cómo ser madre. Nadie en la vida tiene un manual donde te den instrucciones. Tienes que ser madre así en el primer año, en el segundo. Y mi hijo me dijo, mamá, tú no tienes que pedirme perdón de nada, porque tú has sido una excelente madre y para mí has sido la mejor madre que nos pudo haber tocado. Entonces, hay muchas cosas que las recuerdo con mucho cariño. Aprendí a no quebrarme con el recuerdo de ellos, sino recordarlos con alegría, porque fueron parte de mi vida, siguen siendo parte de mi vida y seguirán siendo parte de mi vida siempre hasta el momento en que vuelva a encontrarme con ellos. Muchas gracias, Mar. Siendo madres rotas, la nueva versión de nosotros pues debe de ser así, con una sonrisa y sabiendo que el puente más cercano que tenemos es el amor, que las memorias que nuestros hijos nos dejaron, que sea el día a día, que vivamos solo por hoy, ¿verdad? Que aunque a veces nos cueste respirar, que nos dé coraje, que a veces, como tú dices, no hay en ningún lugar te van a entender hasta que llegan esas personas de afuera a entender que nosotras como madres tampoco vamos a volver a funcionar como antes, ¿verdad? Así es. Claro que ahora siento que gracias a la trascendencia de cada uno de nuestros hijos somos madres conscientes, somos madres que no nos rompemos tan pronto con una cosa que nos siguen sucediendo y no quiere decir que no nos siguen sucediendo cosas, claro que nos siguen sucediendo, pero nuestros hijos son los que nos refuerzan. Chicas, de verdad que antes de que se nos vaya nuestra compañera Mar, me gustaría que si alguna de ustedes quiere compartir algo, pues abran su micrófono. Si quieren compartir algo, María, Chechi, Maribel, Yo Mariela. voy a aprovechar para mostrarles mi libro, que este es el libro Ah, que yo mira, escribí. Se llama El amor no se va y no es una guía, más bien es un libro donde las madres se pueden identificar con el dolor, que sepan que hay otra madre que también lo vivió y que sea como ese reflejo, un espejo, porque yo siempre digo, nadie te va a entender mejor que otra madre que lo haya vivido. Yo cuando buscaba esos libros, yo decía, y es que yo necesito a alguien que me escuche. Yo como les decía, yo respeto mucho el trabajo de los profesionales, pero una persona que no ha tenido la experiencia no va a entender lo que yo siento. Yo así necesito es. encontrar a quienes lo hayan vivido para que yo me pueda identificar con ellos. Así que pues qué padre, qué bonito que estos grupos existen para abrazarnos, para acompañarnos y para transitar juntas esta senda tan oscura que es el duelo, que al final hay una pequeña luz que se llega a alcanzar, que como dijiste hace rato, somos madres rotas y siempre vamos a ser madres rotas. Les decía yo a las mamitas, mira, somos como esos cuerpos que se desintegran, ¿no? Pero de repente nuestra alma es una célula con imanes y con el tiempo empieza a jalar las partes nuestras y las empieza a unir de nuevo.
quedamos con muchas cicatrices y esas cicatrices son cicatrices de guerra, de esta guerra en la que nos hemos enfrentado con este Goliat tan grande que es el dolor, pero recuerden que el amor por los hijos debe ser mucho más grande que el dolor. Vivir Así un es. día a la vez sin predisponerse a que va a llegar su cumpleaños, su aniversario, no sé cómo me voy a enfrentar a ese día. No importa, no lo pienses, simplemente deja que el día llegue y déjalo fluir, que llegue como tenga que llorar, que llegar, perdón, si tienes que llorar, si todo el día tienes que quedarte en la cama, date el permiso de hacerlo. Date el permiso de vivirlo como llegue, pero no te predispongas a imaginarte cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a planear, porque el futuro es incierto, lo que cuenta es el hoy. Si hoy estás rota, vívelo. Si estás queriendo reír a carcajadas, hazlo. Si quieres hablar, habla, pero no te guardes nada. Simplemente vive cada día como llega. Ese es una sanación también. Gracias, Mari. Después me mandas el enlace para que mis compañeras, si quieren adquirir tu libro, pues lo voy a poner aquí en el grupo. Claro. Y pues, chicas, antes de que cerremos el chat, si alguien quiere decir algo, antes que nos despidamos. Bueno, yo creo que mis compañeras quedaron más que satisfechas, Mar. Tanto a ti como a tus hijos de antemano te doy las gracias. Para mí eres una madre que más que rota, una madre que está agarrando el camino correcto, que es la fortaleza y el amor para dar testimonio a otras madres que podemos honrar a nuestros hijos a través del amor. Y que más que nada que dejamos sentir nuestros sentimientos, ¿verdad? Y que si Claro, nosotros también nos damos ese permiso de nosotras no callarnos lo que sentimos y hablar de nuestros hijos, la sociedad siempre nos va a decir, pues que ya no hablemos de ellos, que los molestamos, ¿verdad? Pero también nosotras, yo al verte, Mar, también me están preguntando que dónde te pueden encontrar. Pues yo la ah, encontré en Instagram, en en TikTok. Instagram estoy como Mar Rodríguez y Madres en Duelo. Y en TikTok también estoy como Mar Rodríguez y Madres en Duelo. Allí las que gusten acompañarnos, con mucho gusto las vamos Bueno, a estar recibiendo. sí, bueno, Y chicas, bueno, algo que quería agregar también, eh, cuando nos pasa esto, hay un propósito en nuestras vidas. Eh, Siempre digo que no, nada pasa por obra de la casualidad. Eh, yo nunca me imaginé que me tocaría quedarme sin mis hijos. Al principio me sentía como un honguito en pleno desierto, completamente sola, porque la soledad de los hijos es jodida, como dirían algunas personas, es tremenda. Sentir esa soledad, sentir que ya nadie me iba a decir mamá, que no lo iba a escuchar, me partía muchísimo. Y entendí que todos de alguna manera cuando pasamos por esto tenemos un propósito. Eh, Hay que descubrir nuestro propósito. Muchas ayudan a personas mayores, a niños, otras escriben, otras componen canciones, otras eh, crean grupos y ayudan a otras madres a caminar en este proceso, pero todas tenemos un propósito y espero que todas puedan descubrir su propósito porque de verdad el
llevar a cabo una actividad que te alimente el alma es una poderosísima fuerza de sanación que te mantiene siempre con el ánimo de seguir adelante, de seguir ayudando, de seguir viendo por alguien que a lo mejor está necesitando de tu servicio de alguna manera. Me encanta porque Raquel tiene este propósito aquí con ustedes. Yo también tengo mi propósito con lo que hago en redes sociales, con lo que escribo y sigo escribiendo, y que por cierto, estoy escribiendo un nuevo libro y estoy incluyendo a madres que quieran compartir su historia, porque el libro lleva por título Madres en Duelo, y tengo muchas historias de mamitas que quieren incluirse en el libro para contar cómo fue ese momento y cómo lo están llevando y cómo lo han aprendido a vivir. Así que queda la invitación para las que quieran ser parte de Madres en Duelo, el libro, y me dará muchísimo gusto poder compartir sus historias, que también son un hilo conductor para otras madres, para que otras madres digan, ah, caray, no soy la única, no estoy sola. Habemos millones y por todo el mundo. Así es, Mari, sembrar una semilla de que sí se puede, de ver la muerte desde otra manera, no verla como algo catastrófico, sino una transformación, ¿verdad? Tener un propósito, el por qué nuestros hijos tenían su día, como nos lo platicaste ahorita, Mar. Muchas de nosotras como madres vivimos en la culpa de si hubiéramos podido detener ese día, si podíamos haber hecho algo diferente porque nuestros hijos, pues yo principalmente, yo, ¿verdad? Que mi hijo trascendió como tu hijo también en un accidente. Entonces siempre está eso, ¿no? Que nos queremos las mujeres supermanas y decimos, yo pude detener ese momento, pero no. Yo sé que mi Así hijo es, Miguelito, yo siempre voy a decir y agradecida con mi hijo y con las madres y con cada uno de sus hijos, que somos otro tipo de madres ya, que vemos la vida ya de otra manera, que nos sigue así es, doliendo, ¿verdad? Seguimos con el día a día también, pero también recordando que también vamos para allá, pero eso sí, de una forma más conscientes, de una así es, forma que no pasamos un dolor desgarrante para estar dormidas, ¿verdad? Tener ese así es. propósito, chicas. Y qué importante esto que dijiste ahorita, eh, el sentimiento de culpa con los hubieras, los y si quizá, y si tal vez, como decía hace rato, hay cosas que nosotras no podemos controlar, hay cosas que no están a nuestro alcance, que de ninguna manera nosotras podemos decidir. Ojalá, ¿verdad? Yo hubiera podido decidir que, que mi hijo no hubiese partido el 3 de junio. A mí me pasaba eso porque yo decía, si yo le hubiese hablado a William en ese momento, que eran las 11 de la noche acá en España, quizá lo hubiese persuadido y le hubiese dicho, William, no vayas a esa cena mejor, porque siento un mal presentimiento, porque estoy pensando que algo te va a pasar. Pero es que el hubiera, nada lo cambia, porque ya estaba destinado a que iba a suceder y yo no podía cambiar. No les platiqué que cuando Henry iba a partir, yo tuve un presentimiento, yo me vi unos 2 meses antes de que él partiera, me vi llorando frente a su ataúd y no supe interpretar ese momento. Cuando William, también me vi aquí en casa sentada recibiendo la llamada de la muerte de mi hijo y tampoco lo supe interpretar. Pero ¿por qué no puedo interpretarlo? Porque es algo que está fuera de mi control, es algo que yo no puedo decidir si sucede o no sucede. La vida, Dios, en lo que crean, ya me estaba preparando para algo que iba a suceder en mi vida.
pero que Perdón en que ese te momento, interrumpa, Mar, porque se me van las ideas. ah, Fue una porque a mí me sucedió con mi hijo. Aquí también hay muchas mamás que les ha sucedido. Yo sí, soñé el accidente de Miguelito, tal cual, y lo hablé con él. No lo sabía interpretar, esa era otra de mis culpas, ¿no? El de decir, yo soñé, yo pude haber prevenido, como les digo, me creía la mamá supermana, claro, pero no, decía yo, mi hijo no me escuchó, pero era esa fuerza mayor que me decía, tu hijo se va a ir. Y aquí así es. estamos con ustedes para acompañarlos, para fortalecerlos. No se va a ir, perdón, se va a mudar de código De postal. código postal. Así es, te doy la palabra. Perdón, Así Mar, que es es. otra de mis cosas que ya se me va me volví muy dispersa y si no lo digo se me olvida. Creo que a todas nos pasa. Creo que a todas nos pasa. De repente nos llega la inspiración y si no lo agarramos en ese momento se nos va, se nos va. Pero bueno, eh, aprender a sonreír de nuevo no es nada que no se pueda lograr, no es imposible, pero se sonríe desde otra manera. Aprendes a mirar la vida de otra manera, a dar amor. Yo he aprendido a mirar la vida con un color diferente. Como les dije, la ausencia siempre va a pesar, el dolor siempre va a estar ahí, pero yo decido si quiero seguir viviendo bajo la tutela de ese dolor o que el dolor viva bajo mi tutela. Gracias, Mar. De verdad, para nosotras es un placer que nos hayas acompañado y pues me mandas el link de tu libro para ponérselo aquí a las mamitas, para quien lo guste obtener y también les voy a poner las redes sociales donde ella está. Por lo regular siempre está ella acompañando. También es algo, una labor muy bonita que ella hace, ya que a mí no quiero decir que desde donde está mi hijo me vea como esa mamá triste, esa mamá de decir, oye mamá, pues no te cayó el 20, yo estaba aquí, te quería ver contenta. Y desde acá te sigo acompañando y quiero Te verte sigo contenta. mirando. Ajá, te sigo mirando y te quiero ver contenta, ¿no? Que esa chispa no se acabe, chicas. Y pues ese es el propósito de, creo que de Así cada una es, de nosotras como madres, que cada así una es, encontremos ese propósito y el por qué sigamos aquí en así esta es, encarnación hasta que llegue el momento así es, que ellos nos estén así es. esperando. No hay que Bueno, preguntarnos por qué, mejor el para qué. ¿Para claro qué que vino sí. mi hijo a este mundo? ¿Para qué fui madre? ¿Para qué estoy destinada en este momento? ¿Para qué? Esa debe ser nuestra pregunta nueva. El por qué son preguntas que no vamos a tener respuestas por ahora y desgastarnos creo que no es lo más conveniente tampoco, porque te desgastas emocional y físicamente y el duelo pues ya bastante nos ha desgastado para seguirnos desgastando en eso. También les quiero comentar que subo podcast a YouTube, se llama también Madres en Duelo, por si quieren acompañarnos ahí, también estamos en esa plataforma, en Spotify y en Apple Podcast y en Amazon Music también. Ahí estamos Ok. Si me haces trabajando. el favor de enviármelas y también para Sí, ponérselas aquí ya a te mis las envío. compañeras. Y Y muchas gracias, Mar. claro, Esperamos que, y bueno, agradecerles y bueno, decirles, mamita, que nuestros hijos no han muerto, nuestros hijos solo fueron o regresaron a su hogar, a su verdadero hogar, el hogar al que siempre pertenecieron antes de venir a este mundo, que su misión fue venirnos a enseñar a ser mejores personas, a ser padres,
nos los pusieron en nuestras manos para formar seres humanos maravillosos, para que llenaran nuestras vidas de amor, para que hicieran de nosotros personas diferentes y que ellos desde su lugar, su hogar, nos siguen mirando, nos siguen observando, siguen estando pendientes de nosotros, y nosotros, para honrar su memoria, tenemos que seguir adelante, hablando de ellos, nombrándolos, que sigan presentes en todo lo que hacemos, que nadie te limite a no hablar de él, que nadie te diga, no pongas una foto, no hables de él, nadie tiene el derecho de limitarte en eso. Es tu hijo y sigue hablando de él. Tu hijo seguirá siempre que tú lo tengas presente. Nómbralo, porque su vida en esta tierra fue importante, su paso por esta tierra fue importante. Y aunque hoy físicamente no está, sigue estando en esencia. Y nómbralo como si estuviese presente en tu hogar todos los días. Y si aún tienen otros hijos, no se olviden de sus hijos, tampoco de sus esposos, porque el dolor con los esposos también nos mete en una batalla campal tremenda de culpas, y muchas veces termina el dolor creando barreras muy grandes. Que el dolor no separe a las familias, a los hijos de los padres, a los esposos, sino que al contrario, el amor sea más grande que el dolor para crear vínculos más fuertes y enfrentar todo lo que venga juntos, porque cualquier cosa a la que nos enfrentemos en esta vida ya es cosa menor comparado al dolor que hemos vivido. Yo les deseo que tengan mucha paz y mucha fortaleza, y sobre todo mucha confianza y fe en Dios. Aprendí que existe un ser omnipresente que, aunque no lo veamos, siempre está a nuestro lado. Gracias, gracias, Mar. Y gracias a cada una de ustedes, chicas. Primero Dios, las esperamos el siguiente martes y ya saben, los viajes a la luz, lunes y miércoles, y el grupo de apoyo los martes. Gracias, Mar, de antemano, a ti y a tus hijos. Y enhorabuena para cada una de ustedes, chicas, que tengan una muy linda noche y que no sea la única vez que nos acompañes, Mar. Aquí está tu casa, los viajes Claro a que la luz, sí, los esperamos todas aquí. las veces que me inviten. Que tengan una muy linda noche, chicas. Las quiero. Un fuerte abrazo. Bye. Detengo Bye. grabación. Vale. Buenas noches.